Señor, gracias te damos por tu gran misericordia. Padre, gracias porque has apartado de entre todas las naciones un pueblo del cual nosotros somos parte, para que te alabemos, para que te conozcamos, para dar a conocer tu nombre a través de nosotros. Gracias por la maravillosa y bendita oportunidad de estar aquí juntos este día, esta mañana, Señor. Que tu nombre sea honrado, tu reino extendido, y que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El salmista, en el Salmo 23, al final, entre otras cosas tan lindas que dice, mi copa está rebosando. Rebosando, no dice mi copa está medio llena o medio vacía, como tratan de enseñarnos a veces, ¿verdad? De que bueno, si usted es pesimista va a decir que está medio vacía, y si es optimista va a decir que está medio llena. Dios hace que nuestra copa esté ni medio llena ni medio vacía, sino rebosando. Y rebosando habla de una copa que está llena de algo que está desbordando, ¿no es cierto? Sí. Así como cuando uno se sirve su vasito de Coca-Cola con hielo y le echa y la espuma sube y wow, ¿verdad? Hace años Dios me dio el privilegio, la bendición de estar allá en Sudamérica conociendo unas cataratas muy famosas, que son las cataratas del Iguazú. Y miren, hermanos, me quedo corto en palabras para describirle lo maravilloso que son esas cataratas, ¿verdad? Porque no es una sola caída, son varias caídas de aguas, y uno está oyendo y viendo ese espectáculo, ¿verdad? Miles, millones, diría yo, de litros de agua cayendo todos los días. Dios quiere que nuestra vida sea una vida en la cual ríos de agua viva estén surgiendo de nuestro interior. Y esto dijo el Señor, refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que iban a creer en Él. ¿Ok? ¿Ha tenido la experiencia, tal vez usted, de ir al campo y de repente acercarse a un lugar donde hay un río y empezar a oír el sonido del agua, ¿verdad? O una cascada y que cae el agua? Se siente algo especial, ¿verdad? O sea, es algo como vivificante, digamos, porque uno empieza a escuchar la naturaleza, la vida. El agua es vida. Ahora bien, probablemente le ha sucedido, a mí me ha sucedido, que pareciera que de mi vida, en lugar de estar brotando ríos de agua viva, lo que está brotando es un chorrito, ¿verdad? Un chorrito de agua, tal vez gotitas, como aquella canción famosa del Cricri, ¿verdad? Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Así nos pasa a veces, ¿verdad? Un día sentimos que así sale bastante agua, otro día sentimos que poquita, penita, ¿verdad? Pero el Señor dice que los que creyeran en Él iban a tener la experiencia de que ríos de agua viva iban a estar brotando de su interior. Y eso a mí me da la idea de abundancia, de plenitud,
así como esa copa, rebosando. No es una copa medio vacía, sino rebosando. Ahora, no pensemos, cuando hablamos de esto, que estamos hablando de que vamos a tener una vida libre de problemas, con abundancia material y que todo va a salir bien, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Ríos de agua viva. ¿Por qué razón entonces será que a veces, y tal vez a veces más frecuentemente de lo que quisiéramos o de lo que esperáramos, en nuestra vida, en lugar de estar brotando ríos de agua viva, lo que estamos experimentando es, como digo, chorritos, gotas de agua viva, o al menos así pareciera? Pienso que una de las cosas es cuando no hemos entendido, es una de las razones, cuando no hemos entendido lo que Dios ya nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. La suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Antes de eso quiero leerles una lista que encontré por ahí de un libro de nombres o adjetivos que se le aplican a nuestro Señor Jesucristo. Esta lista que les voy a leer no está completa, ¿verdad? La reduje por efectos de tiempo, pero aún con todo y todo es verdaderamente maravilloso el solo escucharla. Pongan atención, hermanos. Abogado, admirable, Alfa y Omega, ángel de Jehová, autor de eterna salvación, autor de la vida, buen pastor, camino, cabeza del cuerpo, consejero, Cordero de Dios, creador, Dios eterno, Emmanuel, escudo, esperanza de gloria, estrella de la mañana, fortaleza de los siglos, gran pastor de las ovejas, gran sumo sacerdote, hacedor, hijo amado, heredero de todo, hijo del Altísimo, imagen del Dios invisible, juez justo, león de Judá, libertador, lirio de los valles, luz de Israel, luz del mundo, luz verdadera, maestro, mediador, Mesías, nuestra paz, obispo de nuestras almas, Padre eterno, pan de vida, pastor, piedra viva, principal piedra del ángulo, príncipe de los pastores, príncipe de paz, redentor, resurrección, rey de reyes, roca fuerte, sabiduría de Dios, Salvador, Santo de Dios, Señor de señores, siervo, soberano, testigo fiel, torre fuerte, todopoderoso, varón de dolores, el verbo de Dios, la vid verdadera, vida eterna y el gran yo soy. ¿Qué les parece esa lista, hermanos? Maravillosa. Y les digo, no está completa tal como aparece en ese libro, le hacen falta, la reduje. Y ahora me pregunto yo, con todo esto, ¿por qué razón a veces, como digo, nuestra vida pareciera no reflejar, no vivenciar la riqueza de lo que Dios nos ha dado en Cristo? Vamos a meditar, a considerar 4 aspectos en cuanto a la suficiencia de Cristo. En primer lugar, la suficiencia de Cristo para nuestra vida está fundamentada en quién Él es.
La suficiencia de Cristo está fundamentada en quién Él es. Dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es Dios, 100% Dios. No es solamente un hombre, no es solamente un buen maestro, sino que es 100% Dios. Hay muchas filosofías, religiones que reconocen a Cristo como un personaje singular en la historia, pero hasta ahí nomás, como un buen maestro de moral. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, dice el apóstol Juan. El Señor existía desde la eternidad y Él es Dios mismo. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Los primeros versículos que el escritor está introduciéndonos nos habla de quién es Cristo y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es heredero, dice, de todo. Y todo lo que existe fue hecho por medio de Él. Y Él lo creó. Y no solamente es el creador, sino el sustentador, es decir, el que mantiene todo el universo bajo control. Los científicos siguen estudiando la materia. Y tal vez usted ha visto fotografías que han tomado esos telescopios espaciales que han mandado, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Fotografías que toma de galaxias que están distantes años luz de nosotros. Y uno se queda realmente maravillado, sorprendido, porque puede ver una foto y está llena de puntos luminosos. Y esos puntos luminosos representan galaxias, galaxias que están constituidas por miles de estrellas. Y uno dice, bueno, a veces hasta duda uno si esas fotos serán reales, ¿verdad? O no, porque son tan maravillosas que uno se queda simplemente fascinado, absorto. Y los científicos, como les digo, estudian la materia y se preguntan qué fuerza es la que logra mantener cada átomo que constituye la materia en su lugar. ¿Qué fuerza logra mantener cada átomo para evitar que las moléculas se desintegren? Imagínense que por un segundo esa fuerza dejara de existir. ¿Qué pasaría? Bueno, literalmente nos desintegraríamos así, ¿verdad? Pero ¿quién? No qué, sino quién. La pregunta no es qué, sino quién mantiene todo eso bajo control. Jesucristo. Él es el sustentador, dice aquí, de todas las cosas con la palabra de su poder. Yo pienso que a veces los creyentes oramos
con muy buena intención, pero con poco conocimiento. Porque a veces le decimos, Señor, por favor, toma esto bajo tu control. Y yo pregunto, ¿y el Señor alguna vez ha perdido el control de las cosas? Miren, si el Señor lo hubiera perdido, en primer lugar no sería Dios, ¿verdad? En segundo lugar ya no existiríamos. El Señor tiene todo bajo control. Y cuando decimos todo, quiere decir todo, no algunas cosas, todo. Sé que a veces nos sorprende y podemos pensar, bueno, ¿y cómo es posible que Dios? Hermanos, por eso mismo es Dios, porque Él tiene la capacidad de controlar hasta el átomo más pequeño que exista. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por Él, para Él, y de Él. Todo está bajo su control, hermanos. Jesucristo es Dios, y como tal, es suficiente, tiene el poder, tiene la capacidad para llenar nuestra vida, para hacer que ríos de agua viva broten de nuestro interior. La suficiencia de Cristo entonces está fundamentada en quién Él es. Jesucristo no es, como digo, un simple maestro, no es un gran maestro de filosofía o de moral o de buenas normas. Él no vino a enseñarnos valores. Jesucristo es Dios, el Creador, el Todopoderoso. En segundo lugar, la suficiencia de Cristo suple, completa y adecuadamente todas nuestras deficiencias. Todas, no hay deficiencia en nosotros que no pueda ser suplida por Cristo. Obviamente tanto física como espiritualmente, pero ahorita estamos enfocándonos en lo espiritual, en las riquezas espirituales que Él nos ha dado. Y el Señor es absolutamente capaz de darnos todo lo que necesitamos. De hecho, ya nos lo dio. Como dice ahí Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos fueron dadas. Ya las tenemos. Lo que pasa es que probablemente tal vez no nos hemos dado cuenta, o si lo hemos oído, no lo hemos creído como debe ser y no lo estamos experimentando. Estaba leyendo hace no mucho la historia de unos hermanos en Estados Unidos, allá a principios del siglo XX, creo que fue en Nueva York. Eran unos hermanos de apellido Collier. Ambos habían estudiado en la universidad, tenían títulos universitarios y eran hijos de un médico muy reconocido y respetado en esa zona, en ese tiempo. Este médico, al morir, les dejó una considerable fortuna, suficiente pues como para que vivieran cómodamente, tranquilamente y disfrutaran todo lo que quisieran. Sin embargo, quién sabe por qué razón ellos adoptaron un estilo de vida un poco curioso, ¿verdad? Muy austero, no les gustaba gastar, no se daban lujos y fueron acumulando una serie de cosas donde vivían, que vivían en un edificio, de apartamentos, fueron acumulando
Y con el paso del tiempo, esta familia que había sido muy conocida y respetada fue cayendo en el olvido. La gente ya no se acordaba de los Collier. Murió el papá, quedaron solo los dos hermanos, nunca se casaron. Y allá después de muchos años, alguien notó que había algo extraño ahí donde vivían, ¿verdad? Creo que un mal olor o algo así. Y entonces intentaron entrar por la puerta principal, pero no les fue posible, hasta que después de mucho esfuerzo, a través de una ventana, al parecer, lograron entrar y se encontraron con una sorpresa increíble, ¿verdad? La casa, el apartamento lleno, como les digo, de cosas que habían ido acumulando, ediciones de periódicos completas por años que tenían, cosas de aparatos viejos y todo, y ambos hermanos ya estaban muertos. Literalmente habían acumulado toneladas de desperdicios ahí en donde vivían. Y uno dice, bueno, qué increíble cómo alguien con suficiente dinero como para darse la gran vida pudo haber vivido en una forma miserable, ¿verdad? Que no se daba el gusto, pues, de usar lo que tenía. Tristemente, hablando en el plano espiritual, a veces los cristianos somos así. Tenemos todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado, pero vivimos como pobres espirituales, ¿verdad? Y como digo, en lugar de estar experimentando ríos de agua viva, como que nos conformamos con chorritos de agua viva, no una fuente desbordante de la vida de Dios en nosotros. Pero gracias a Dios, Él es completamente suficiente para suplir nuestras deficiencias. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. En el versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, me atrevo a decir que aquí entre nosotros, pues no hay ni muchos nobles, ni hay muchos sabios, ni muchos millonarios, ¿verdad? Sino que más bien quizás nos identificamos con lo que Pablo aquí dice, ¿verdad? Lo necio del mundo, lo débil, lo menospreciado. Hermano, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿En qué condición estábamos cuando nos salvó? ¿Quiénes éramos? Probablemente, como decimos, un don nadie. Dios no nos vino a salvar porque nosotros seamos especiales. Dios no nos vino a salvar porque nosotros seamos importantes. Nos vino a salvar a pesar de que no somos especiales ni somos importantes. Si es que lo especial está centrado en Dios, no en nosotros. Nosotros estábamos perdidos.
estábamos destinados a la condenación eterna. Como dicen algunos cantos, ¿verdad? El Señor nos vino a sacar de la escoria. Hermanos, si es que si no reconocemos eso, si el ser humano no reconoce que no es nadie, que es necesitado de Dios, que está perdido, nunca va a acudir a Dios, porque cree que lo tiene todo, tiene lo suficiente para vivir sin Dios. Solamente cuando reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que necesitamos a Cristo, que necesitamos su perdón, es entonces cuando verdaderamente podemos llegar a Él. Por esa razón es que vemos en los evangelios que la élite religiosa del tiempo de Jesús nunca pudo creer en Él. Nunca pudo convertirse, a excepción de unos cuantos que temerosamente y tímidamente se acercaron a Él, como Nicodemo. Pero ¿quiénes eran los que se acercaban a Jesús? Los publicanos, los pecadores, las prostitutas, es decir, aquellas personas que reconocían su necesidad. Porque la élite religiosa, con toda y la moralidad que tenían, estaban perdidos también. El problema es que no lo reconocían por el orgullo espiritual que tenían. Pero el Señor, entonces, satisface la sed de aquel que reconoce que tiene sed. Satisface el hambre de aquel que reconoce que tiene hambre, que necesita el pan de vida. Y aquí entonces Pablo les dice a los corintios: miren, si ustedes no son nada, no son nadie, pero el Señor los ha escogido. Y entonces el que se va a gloriar, gloríese. ¿En quién? En el Señor, no en sí mismo. No en decir, no, es que yo soy aquí, yo soy allá, y porque el Señor me necesitaba para su plan, sin mí la iglesia no funciona. Hermanos, no es así. El plan de Dios funciona a pesar de nosotros. Y gracias a Dios, Él nos toma en cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de pertenecer a su reino. Romanos capítulo 8, vayamos a Romanos capítulo 8. Este es un pasaje que muchas veces, por centrarnos en un versículo, perdemos la riqueza de todo el pasaje, porque es un pasaje que usualmente citamos y traemos a la mente cuando estamos en algún problema, ¿verdad? Y con justa razón, pero no leemos todo el pasaje y vemos la riqueza de lo que implica, de lo que nos está diciendo. Y es Romanos 8, 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usualmente nos quedamos ahí, ¿verdad? Y decimos, qué bien, todo nos ayuda para bien. Pero leamos lo que sigue adelante. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Como dice ahí Efesios, ¿verdad? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, el Señor ya nos había escogido para ser salvos. Nos predestinó, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, es conformarnos, es hacernos, es transformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí vemos lo mismo que Pablo les ha dicho a los corintios. Hermanos, Dios ya nos justificó. Como éramos sus escogidos, como Dios nos escogió, también dice que nos justificó. ¿Qué quiere decir justificar? Que nos ha declarado justos, que toda nuestra culpa fue quitada. ¿Por qué? Porque fue puesta en Cristo Jesús en la cruz. Allí fueron juzgados nuestros pecados. Ya no tenemos por qué estar con culpa, porque como dice Pablo, que a los que están en Cristo para ellos ya no hay condenación, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios, hermanos, en su gracia y en su maravilla, no solamente nos declara justos, nos quita la culpa, sino que además de eso, nos glorifica. Ahora, y usted dirá, bueno, pero yo no he sentido nada, yo no sentí nada el día que me convertí, no vi luces, no vi truenos, relámpagos, ni nada, ¿verdad? ¿Cómo entender eso? Hermanos, es algo que no podemos entender, ¿verdad? El hecho de que Dios nos glorificó ya, pero creámoslo. Porque como dice en Efesios, también el Señor nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, le pregunto, ¿usted alguna vez se ha visto sentado allá en los lugares celestiales? ¿Se siente sentado en los lugares celestiales? Yo no, hermanos, pero es una realidad, es una verdad que el Señor me dice que debo creer y que es fundamental que la crea para que pueda yo vivir entonces esa vida abundante, esa vida en la cual brotan ríos de agua viva. Dios ya nos glorificó y esa glorificación se va, digamos, a consumar, se va a hacer patente, manifiesta. ¿En dónde? Allá en el cielo, hermanos, ¿verdad? Aquí, como dice Pablo en otra parte, somos como vasos de barro, somos como una casa que poco a poco se va deshaciendo, se va destruyendo, pero, como decía Pablo, el interior se va, ¿qué? Renovando, dice, cada día. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, por más que hagamos, este cuerpo se va a ir deteriorando, ¿verdad? Podemos hacer ejercicio, dietas, echarnos cremas, las hermanas, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Los hombres no hacemos esas cosas, pero el paso del tiempo es imposible, ¿verdad? De detener sus efectos. Vienen las enfermedades. Ayer nada menos estuvimos en el funeral, en el velorio de un querido hermano que después de una larga enfermedad finalmente falleció. Y pues fuimos con mi familia, saludamos a la familia de él, ¿verdad? Y a uno de los hermanos, yo le dije, tenía tiempo de no verlo a uno de estos hermanos y le dije, pues mira qué triste pues este tiempo, pero qué gozo también. Sí, me dijo, ¿verdad? Si aquel ya está mejor que nosotros, me dijo. ¿Cuántos de ustedes creen que es mejor estar allá que aquí? Por supuesto, hermanos. Es mejor estar con Cristo, si Pablo dijo, ¿verdad? Si yo ya quisiera estar allá, dijo.
Porque es mejor estar con Cristo que estar aquí. No solamente nos vamos a liberar de todas las molestias que significa esta vida, ¿verdad? Sino vamos a estar libres ya del pecado. Y vamos a estar en la gloria de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo es completamente suficiente para suplir nuestras deficiencias en este mundo, mientras transitamos en esta vida. Porque cuando lleguemos allá, como dijo el apóstol Juan, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, vamos a ser transformados. Pero mientras estamos aquí en esta vida, Cristo es completamente suficiente para suplir nuestras deficiencias, nuestra necesidad interna. En tercer lugar, la suficiencia de Cristo es poderosa para transformar nuestras vidas. Es poderosa, hermanos. Vayamos a Efesios capítulo 3. Efesios 3, del 17 al 19, leemos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este pasaje como que es algo paradójico, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo espera que seamos capaces de comprender algo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Qué maravilloso. O sea, hermanos, podemos seguir conociendo y seguiremos conociendo el amor de Dios por toda la eternidad, porque es un amor que excede, que escapa a todo conocimiento. Y lo que Dios quiere es que nosotros, mientras estamos aquí, en este mundo, seamos plenamente capaces, dice. No medianamente capaces, sino plenamente. Y plenamente nos habla de plenitud, es decir, de completo, algo que está lleno al 100%. ¿Se imaginan? Imaginémonos por un momento cómo será la vida o cómo debe ser la vida de una persona, de un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo va a ser? Tenemos un ejemplo, Jesucristo. Jesucristo. Nuestras vidas serán como la vida de Cristo mismo, lleno de toda la plenitud de Dios. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Le ha pasado alguna vez? Casi estoy seguro que sí, ¿verdad? A mí me ha pasado que uno se levanta un día y, como dice uno, hoy me levanté con el pie izquierdo, dice uno. Hoy me levanté de malas pulgas, hoy me siento desanimado. Y uno siente
a veces hasta que Dios ni siquiera le presta atención, que hay quienes dicen, no, es que yo oro y siento que las oraciones no pasan del techo, ¿verdad? Se siente pesimista por alguna razón, ¿verdad? Tal vez durmió mal o qué sé yo. Pero aquí dice que Dios nos lleva en triunfo. ¿Cuándo? Siempre. No algunas veces, no algunos días, no solo los domingos que venimos aquí y que al cantar nos emocionamos y salimos de aquí, pero encantados de que tuvimos un buen culto, ¿verdad? Y qué lindo. Pero a veces pasa que ya el lunes que ya nos toca ir al trabajo y como dice la gente, el lunes ni las gallinas ponen, dice, ¿verdad? Y así nos sentimos nosotros también. Pero hermanos, Dios nos lleva en triunfo siempre, siempre. El triunfo no depende de nosotros, depende de Él. Y Él ya lo hizo, consumado es, digo. Nosotros simplemente tenemos que vivir en el triunfo que Cristo ya logró en la cruz y por medio de su resurrección. Pero no solamente eso, sino también dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo sé que no sé, ese olor no es físico, obviamente, pero supongamos que fuese físico. Qué maravilloso sería que ahí donde nosotros estamos la mayor parte del día, del tiempo, ya sea en la casa o en el trabajo, en la universidad, la escuela, en el vecindario, cuando nosotros estemos por ahí o pasáramos por ahí, la gente dijera, siento un olor tan rico aquí, huele como a Dios. Y que la causa de eso fuese nuestra presencia ahí, porque Dios, dice aquí, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Quiere evangelizar? Empiece por vivir una vida que a Dios le agrade. Que la gente pueda decir, yo veo que este tiene algo diferente. Hay algo, no sé qué es, pero, ¿ok? Y eso puede abrir puertas para compartir el evangelio. Puede cerrarlas también, ¿verdad? Porque si nuestra vida no es lo que decimos que es, pues la gente no nos va a creer cuando les hablamos de que Dios puede transformar tu vida. Bueno, y si no la ha transformado la nuestra, ¿cómo va a poder? Va a pensar la gente que puede transformar la de ellos. Pero Dios, dice aquí, manifiesta el olor de su conocimiento a través de nosotros, porque somos grato olor de Cristo, dice, en Él. Hermanos, veámonos como Dios nos ve. No nos veamos como el mundo quiere que nos veamos. No nos veamos como nosotros nos sentimos. Aprendamos a pensar con la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es que Él nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha justificado, glorificado, que nos lleva en triunfo. Y por lo tanto, Él es suficiente para transformarnos en su imagen. En esta misma carta de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen del Señor, por supuesto. Como por el Espíritu
del Señor. Eso es lo que Dios quiere, ir transformándonos de gloria en gloria, es decir, ir creciendo. Como dice el proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ya? Hasta que el día es perfecto. Nuestra vida debe ser así. Y el Señor tiene el poder, tiene la capacidad, es perfectamente suficiente para transformarnos. Pero hermanos, déjenme decirle algo. Para que esa transformación se lleve a cabo, se realice, es importante el ingrediente de la fe, de creerle al Señor. Porque podríamos ver maravillas nosotros, milagros, como lo vio el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se recuerdan? Imagínense cómo debe haber sido de sorprendente estar allí a la orilla del Mar Rojo y de repente ver que el mar se empieza a dividir, a separar. Debe haber sido un espectáculo sorprendente, algo para quedarse con la boca abierta. O ver todas las otras maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel mientras estaban atravesando el desierto. Pero dice el escritor de Hebreos que de nada les aprovechó haber visto todo lo que vieron, experimentado todo lo que experimentaron, porque no fue, dice, acompañada de fe, porque no creyeron, eran incrédulos. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida y enviaron unos espías para que reconocieran la tierra, 12 espías, 10 de ellos regresan con malas noticias. No, miren, hay gigantes y esto y lo otro. Solamente 2 dijeron, no, podemos en el nombre de Dios. Y por la incredulidad de ellos no entraron a la tierra prometida. Todos murieron. Solo los de 20 años para abajo entraron, pero tuvieron que esperarse 40 años para entrar. A veces nuestra incredulidad es la razón por la cual no estamos experimentando en el día a día ese vivir con ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva, hermanos, no se trata de emociones, porque dijo el Señor que se refería a los ríos de agua viva al espíritu que habían de recibir los que creerían en Él. Entonces, estudiando la palabra entendemos que los ríos de agua viva está hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Wow, imagínense una vida con esos frutos en el día a día. Es maravilloso, ¿no es cierto? Con el solo hecho de tener gozo y paz sería más que suficiente, hermanos. Y es que, déjenme decirles, los cristianos somos las únicas personas que verdaderamente podemos ser gozosos, tener gozo y paz. Los que no son creyentes, los que no conocen al Señor, pueden fingir o pueden creer que tienen gozo y paz, pero no es real. Miren, es increíble cómo el mundo se engaña y es engañado. Un día de esto estaba viendo un anuncio ahí por internet que decía que, hablando de la yoga, ¿saben qué es la yoga, verdad? Esa, no sé si es disciplina, filosofía, moral, o qué sé yo, pero que lo que propone este asunto de la yoga es que, de acuerdo a ciertas posturas que usted adopte, puede obtener
paz, puede obtener tranquilidad, el gozo, la autorrealización, etcétera, etcétera. Y aparecía en la foto una muchacha que estaba ahí sentada, toda enredada, ¿verdad?, consigo misma, los brazos, no sé cómo, y decía que adoptar esa postura le iba a garantizar a uno tener paz y tranquilidad. Yo digo, ¿cómo puede la gente creer esas cosas? ¿Verdad? Sí, increíble, pero la gente lo cree. Y quizás porque lo cree, tiene algunos resultados, pero son falsos, no son genuinos, ¿verdad? Yo creo que lo que podemos obtener de adoptar esas posturas es un buen dolor de músculo, ¿verdad? Algún estirón. Ya los que somos mayores, que adoptar ciertas posturas va a ser que nos truenen los huesos. Y vamos a acabar con dolor en lugar de paz y tranquilidad. La verdadera paz, el verdadero gozo, solamente es posible para el creyente genuino, por medio del Espíritu Santo. La suficiencia de Cristo, en último lugar, es absoluta. Es absoluta, no depende de nada, no depende de nadie. Y el apóstol Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la salvación, hermanos, la salvación, el concepto del Nuevo Testamento de la salvación, no es solamente la seguridad de que al morirme me voy al cielo, porque es lo que usualmente entendemos y manejamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien, ¿y usted es salvo? Ah, sí, yo sé que si me muero me voy al cielo. Ok, bueno, qué bien. Pero la salvación implica más que eso. Implica el hecho de ser salvo de la esclavitud del pecado en el día a día. Porque si estamos atados a algún pecado, dice Pablo, estamos siendo esclavos de ese pecado. Entonces, no tiene por qué haber una incongruencia entre lo que decimos que somos y lo que vivimos. Debe haber una armonía. Si yo digo que soy salvo, no solamente estoy o debo de implicar el hecho de que al morirme me voy a ir al cielo, a la presencia del Señor, sino que estoy siendo continuamente salvo del poder del pecado. Obviamente que mantenemos una lucha contra el pecado. Es decir, no podemos afirmar que ya lo hemos logrado, que ya libres de todo pecado, ¿verdad? En el sentido de que nunca más vamos a pecar. Pero sí libres de estar esclavizado a un pecado o a un hábito pecaminoso. Que el pecado ya no sea nuestro patrón de conducta, sino sea el vivir en Cristo. Esos ríos de agua viva manifestándose en nosotros. La suficiencia de Cristo para nosotros, hermanos, es total, completa. No tenemos que buscar en otro lado. No tenemos que buscar en otra fuente. Si a usted le están tratando de vender por ahí 5 pasos para no sé qué, para mejorar aquí, o las 3 claves de no sé qué cosa, el método tal para lograr autocontrol, todo eso, hermanos, son filosofías humanas que no tienen poder realmente. El único poder está en Cristo. Y Él nos ha dejado su palabra para que entendamos, que conozcamos, que comprendamos lo que Él ya nos ha dado.
¿Quiere experimentar la suficiencia de Cristo? Conozca más su palabra, créala, vívala, y entonces podremos decir: ríos de agua viva estarán brotando de nosotros, ¿verdad? Amén. Oremos. Padre amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu grandeza, Señor, gracias por permitirnos conocerte, Señor, por darnos esa bendición enorme. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros, Señor? Pero en tu gran misericordia, en tu gracia, nos escogiste, nos destinaste para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, te alabamos, te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.